Vamos a meditar esta mañana en el tema titulado El Templo del Espíritu Santo. ¿Lo dice conmigo? El Templo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si lo hacemos más fuerte? El Templo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que nuestra Biblia se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cada uno de esos testamentos va a representar una dispensación o una época o un periodo. El Antiguo Testamento nos habla en parte de la dispensación de la ley y el Nuevo Testamento de la dispensación de la gracia. En la época de la ley había un templo en Jerusalén donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. De manera que todo el culto, toda la adoración, el pueblo de Israel lo hacía en ese templo en Jerusalén. Recordemos que principalmente la adoración se hacía por medio de sacrificios y ofrendas. Esa era la manera que se presentaba adoración. Sin embargo, cuando vino el Señor Jesucristo, cambió la dinámica de la adoración. Entonces nosotros vamos a encontrar en Juan capítulo 4 la historia de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le hace esa pregunta al Señor Jesucristo: Señor, ¿dónde debemos de adorar? Porque ustedes dicen, los judíos dicen que es en el templo de Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que es en el templo del monte Gerizim. Entonces Jesús le dice en el versículo 23 y 24 de Juan 4: mas la hora viene y la hora es. Dese cuenta, hermanos, que viene la hora en la época del Señor Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor le está diciendo a la mujer samaritana: eso va a cambiar. Ya el templo de Jerusalén dejará de ser. Ahora la adoración se va a hacer en espíritu y en verdad. Luego en Marcos 13 el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos que ese templo donde moraba la presencia de Dios iba a ser destruido. Marcos 13 versículo 1 y 2 dice: saliendo Jesús del templo dijo a uno de sus discípulos: Maestro, ¿qué piedras y qué edificios? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esta palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito con su ejército romano destruyó el templo de Jerusalén. Ese templo ahora ya no existe. El lugar en Jerusalén donde estaba el templo de Dios, ahora hay una mezquita de los musulmanes. Pero entonces, ahora en esta dispensación de la gracia, ya no existe un templo, un edificio, un lugar específico donde mora la presencia de Dios. Si ese templo desapareció, entonces ¿dónde mora hoy la presencia de Dios? Y 1 Corintios 3:16 nos lo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De manera que cada persona nacida de nuevo se constituye en morada de Dios, en morada del Espíritu Santo. Amén. Y es por eso, hermanos, que así como cuidamos nuestro espíritu, así como procuramos cuidar nuestra alma, así también debemos cuidar nuestro cuerpo. De esa misma manera. Ahora, en los inicios, o mejor dicho, antes de Cristo, hubo un filósofo que quizá usted lo ha oído mencionar, que se llamaba Platón. Y Platón creó o desarrolló la filosofía del platonismo, y entre la filosofía del platonismo se considera al cuerpo malo y al espíritu bueno. O sea, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Esa es una filosofía que se le llama del dualismo, la separación del alma y del cuerpo. Entonces Platón decía: el espíritu está encarcelado en la cárcel que es el cuerpo. Entonces era necesario, según esa filosofía, destruir el cuerpo y edificar el espíritu. Lastimosamente el cristianismo
en su época temprana se contaminó un poco o bastante de esa filosofía. Entonces empezó a predicar en contra del cuerpo. Entonces empezó a exhortar acerca de la pobreza, de vivir en miseria, en necesidad. Se empezó a exhortar a tener dietas estrictas, limitación para comer o ayunos muy prolongados. Se empezó a prohibir las relaciones matrimoniales, las relaciones sociales. Por eso usted ve en algunos grupos cristianos que a los líderes de las iglesias se les prohíbe casarse, porque las relaciones matrimoniales es pecado. Pues viene precisamente de esa manera de pensar de la filosofía platónica que se mezcló con el cristianismo, es decir, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Entonces ellos en sus rituales consideraban que era necesario vivir con limitaciones y que debían de castigar el cuerpo, golpearlo, flagelarlo. Se recluían en monasterios. Y esa práctica todavía está hoy en día. Se imponen penitencias, se hacen flagelaciones en el cuerpo, creyendo que de esa manera se va a destruir el mal. Si te golpeas con un látigo la espalda, si caminas tantas cuadras de rodilla, estás destruyendo tu cuerpo para que viva, para que se alimente tu espíritu. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Aunque sabemos que nuestro cuerpo está contaminado de pecado, de ninguna manera se va a purificar con golpes. De ninguna manera se va a purificar nuestro cuerpo de pecado castigándolo. Eso no funciona así, porque lo único que puede limpiar nuestra vida de pecado es la preciosa sangre de Cristo, y santificándonos cada día a través de la palabra de Dios. Palabra de Dios, la oración, congregarse, el servicio, eso santifican cada día. Debemos de diferenciar, hermanos, del cuerpo, nuestro cuerpo, de los deseos de la carne. Si bien es cierto, están ahí mezclados el cuerpo y los deseos de la carne. Los deseos de la carne son esos deseos pecaminosos, pero esos deseos pecaminosos no los vamos a erradicar de nuestro cuerpo castigando nuestro cuerpo, imponiéndonos ayunos exagerados, golpeándonos con un látigo, haciendo penitencias que lastimen el cuerpo. No. El ser humano sin Cristo está dominado por los deseos de la carne, pero nosotros en Cristo tenemos el poder para sujetar esos deseos de la carne al Espíritu. Amén. Entonces debemos ser muy prudentes con esto, porque para Dios nuestro cuerpo es valioso, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora este cuerpo, hermanos, que nosotros tenemos es la habitación del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, aquí tenemos que ser muy sabios y muy prudentes y aprender de la palabra de Dios, porque de ninguna manera estoy diciendo yo, bueno, de ahora en adelante hay que darle placer al cuerpo, de ahora en adelante ya no hay que hacer ayunos, de ahora en adelante no hay que hacer vigilia. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que enfocarnos en lo que es lo más importante, y tenemos que enfocarnos la manera en que nosotros debemos de santificarnos de la manera correcta.
Recuérdense, hermanos, que el cuerpo es santificado cuando nosotros no solamente conocemos la palabra de Dios, sino que la ponemos en práctica. Ya hemos hablado que hay mucha gente que conoce la Biblia. He conocido a personas que no son cristianas, que no van a ninguna iglesia y saben más de Biblia que usted. Pero una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es practicarla. Amén. Porque el mismo Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros, pero no la practica. Y ahí, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Amén. No es lo mismo decir conozco la Biblia que pongo en práctica la enseñanza de la Biblia. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios, hermanos, y principalmente en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman, ¿cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco. Ahí el Señor en la ley estableció reglas contra los pecados sexuales. Estableció reglas para el trabajo. Estableció reglas para el descanso. Estableció reglas en contra de la glotonería y la borrachera. Amén. Eso está en la ley. Ahora, nosotros sabemos y tenemos claro acerca de los pecados sexuales. Y también tenemos claro acerca de la borrachera. Eso lo tenemos claro. Porque a menos de que aquí algún hermano o hermana a escondiditas se echa sus capirulazos y que nadie los mire, considero que ninguno de ustedes está encadenado a los vicios del alcoholismo, ¿verdad? Amén. De igual manera podría decir de los pecados sexuales, que los que están aquí esta mañana son fieles en su matrimonio, o los que no están casados están guardando su cuerpo para el matrimonio. Eso nosotros al menos lo entendemos y lo sabemos. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí empiezan los pecados sexuales. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, otro pecado sexual, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, pecados sexuales. Versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, y aquí viene, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Lo tenemos claro, ¿verdad? Ni los que cometen pecados sexuales, adulterio, fornicación, lascivia, pecados de esos de acostarse con hombre, mujer con mujer, y los borrachos, tenemos claro, no heredarán el reino de los cielos. Pero entonces hablemos de los otros pecados. Empecemos por la glotonería. De eso no mucho se habla en la iglesia, hermanos. Casi no se habla de la glotonería en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros los mismos pastores estamos en la glotonería, ¿verdad? Incluso salen dichos como aquel que dice: pastor sin panza no es de confianza, dicen, ¿verdad? Para justificar, hermanos, la glotonería. Y la glotonería llega a ser tan adictiva como el alcoholismo, hermanos. Fíjense que en cierta ocasión con mi esposa estábamos viendo un programa y que se da más que todo en Estados Unidos, personas que engordan así excesivamente de tal manera que ellos ya no pueden levantarse de una cama. Y me llamó la atención que decía el médico que esas personas no podían evitar dejar de comer. O sea, le decían: mire, tiene que comer menos, tiene que hacer dieta. No pueden hacerlo. Ya su mente, todo su ser está encadenado a ese estilo de vida que el médico decía: ellos no pueden hacerlo. Ellos no pueden hacer un ayuno. Y fíjense, hermanos, que me llama la atención eso, porque
En cierta ocasión estábamos hablando con unos pastores y en nuestras iglesias, o regularmente en las iglesias, en la mayoría se establece un día de la semana para ayunar, ¿verdad? ¿Qué día ayunamos aquí en el discípulo? El miércoles, ¿verdad? Pero me llamaba la atención, hermano, que un pastor que tiene en su iglesia un programa de ayuno, él no ayuna. Él no puede ayunar. Él, para ir al ayuno, tiene que desayunar. Y me llama la atención, hermanos, porque hay un pecado que se llama glotonería. Y ese pecado es adictivo. No podemos controlar el apetito. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la persona que cae en pecado de glotonería prefiere alimentos que son dañinos. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. Alimentos que enferman al cuerpo. O sea, usted nunca va a encontrar una persona esclavizada en la glotonería que disfrute comiendo ensaladas, ¿verdad? O huevito duro. Oh, a mí me gusta comer bastante ensalada. No, a ellos les gusta la comida grasosa. A ellos les gusta los carbohidratos, les gustan los azúcares, la Coca-Cola y todo eso. Ahora, tristemente, hermanos, nuestra cultura latina, nosotros comemos en exceso. Cuando usted estudia la Biblia, y cuando yo me di cuenta hace muchos años de esto, me puse a pensar. Por ejemplo, usted puede encontrar en Mateo 12:1 que dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos por los campos y dice que los discípulos tuvieron hambre. ¿Y qué hace uno cuando tiene hambre? Busca comida, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron a arrancar espigas de trigo para saciar el hambre. Espigas de trigo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar espigas de trigo para comer cuando tenemos hambre? Las espigas de trigo, yo no sé si usted las conoce, hermano, pero son duras. Y además, ¿cuántas? No se me duerman, hermanos, por favor, despierten. Ya amaneció. Ya cantó el gallo. Hermanos, ¿cuántas semillitas de trigo tendrían que haber comido los discípulos para saciar su hambre, como el hambre que tiene un guatemalteco? Hermano, póngase a pensar en eso. Los discípulos tenían hambre y fueron a cortar espigas de trigo y eso comieron para saciar la comida. Eso no está, eso es, para nosotros no es comida. Nosotros queremos un platón lleno de comida con 10 quetzales de tortilla. Mira, hermano, usted se ríe, pero es verdad. Hermano, cuando usted lee en Marcos 11, dice que Jesús, después de que entró a Jerusalén, se fue a dormir a la aldea de Betania y al otro día iba a regresar a Jerusalén. Iba en el camino y le dio hambre. ¿Y qué fue a hacer Jesús? Jesús fue a buscar alimento en una higuera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a comernos unos 5 o 10 higos para desayunar? ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Para que nosotros caigamos en cuenta que culturalmente nosotros estamos acostumbrados a comer mucho. Ahora, yo no le estoy diciendo que aquí en adelante usted empiece a comer así poco, ¿verdad? No le estoy diciendo. Lo que yo quiero llegar, hermanos, es que tengamos conciencia de esa situación. Ahora nosotros tenemos variedad, ahora nosotros tenemos abundancia. Sin embargo, la industria, las fábricas, el comercio, con tal de ganar mucho dinero,
procesan alimentos que no sustentan y que causan daño. Los alimentos procesados, hermanos, son dañinos. Yo no soy ningún experto, hermano, pero creo que la mayoría de nosotros sabemos eso. Y eso es lo que más nos gusta. Cuando alguien tiene hambre y no hay que comer, se va a una tienda y compra cualquier cosa ahí. Me recuerdo cuando trabajaba yo en Retauleo, un compañero lo que hacía era que se iba a comprar aquellas bolsitas de chicharrones criollos que le llamaban, y se compraba un quetzal de tortilla y todos los días almorzaba eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasó? ¿Sabe qué pasó? Se enfermó. Porque eso no sustenta, hermano, eso causa daño. Entonces nosotros por ignorancia o por necedad dañamos nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Y eso, hermano, yo lo aprendí a las malas. Cuando estaba bien enfermo, hermano, me dice: lo que pasa es que usted no come bien, me dijo el médico. Usted tiene que moderarse, si no se va a morir. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad, hermano? Yo le pregunto: ¿cuántas tortillas se come usted? Los que comen poco sí contestan 2, pero los que comen 10 no dicen nada. Entonces viene el médico, le dije: mire, bájele a las tortillas. No puedo, dice. No puedo. Ay, siento que me muero. Proverbio 22, 23, 21: porque el bebedor y el comilón empobrecerá, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, hermano, porque mucha enfermedad que hay hoy en día es debido a que no tomamos en cuenta el pecado de la glotonería. ¿Cuántas veces usted ha caído en esa situación que acaba de desayunar y al rato está con hambre? Ay, tengo hambre. Ay, pues acaba de comer. Esa es hambre por ansiedad. No es que tenga hambre. Mire, le dice: tengo hambre. Ahí hay frijolitos. Frijol no quiero, dice. Entonces no tiene hambre, ¿verdad? ¿Y qué querés? Pizza. No tiene hambre. Como decimos aquí, es pura maña. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si me hacen favor de ponerme 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, ¿qué dice? O hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuando usted come, hermano, debe glorificar a Dios. Por favor, hermano, mire, por favor, seamos sabios. Usted sabe que a Dios no lo podemos tentar. Seamos sabios. Si el médico le dice: mire, usted tiene problemas en su vesícula, tiene que disminuir ¿qué? La grasa, ¿verdad? Tiene que disminuir la grasa. Y usted, como se siente un gran evangélico, llega, pide su filetón con el gran gordo ahí. En el nombre de Jesús yo oro, que reprendo toda enfermedad, dice. ¿Sabe lo que está haciendo ahí? Está tentando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No haga eso. Tiene problemas de diabetes. En el nombre de Jesús santifico esta Coca-Cola, dice. No haga eso, hermano. Eso es tentar a Dios. Eso es pecado. No haga eso. Le enseñaron mal. Pero con la ayuda de Dios yo le voy a enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Sea sabio, sea prudente. Porque después vienen las consecuencias. Después viene lo que dice la Biblia. Bueno, sigamos.
Hay personas que también dicen hay que trabajar todos los días, trabajan de lunes a domingo, no descansan. Eso es pecado. En la Biblia vamos a encontrar el consejo de descansar. El mismo Señor Jesucristo tomó tiempo para descansar con sus discípulos, hermano. Mire, se lo voy a demostrar en Marcos 6:31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso lo dijo Jesús, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El mismo Señor Jesucristo dice: no, hay que descansar, vamos a un lugar desierto. Y entonces en varias ocasiones en los evangelios vamos a encontrar eso. Jesús iba a un lugar desierto con sus discípulos. ¿Para qué? Para descansar, hermano. Fíjese que yo estuve un tiempo en una iglesia donde decían: no, hay que trabajar en la obra de Dios, vamos a descansar cuando nos muramos, decían. No, hermano, eso no enseña la Biblia. Trabajar de lunes a domingo sin descanso es pecado, porque daña el templo, que es morada del Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado acerca del día de descanso, y eso era obligatorio en la ley. Nosotros ya no estamos sujetos obligatoriamente a la ley, pero sí es sabio, es prudente practicar el descanso, porque eso agrada a Dios y es beneficioso para nuestros cuerpos. Si usted es una persona que dice: no, hay que trabajar, a mí me enseñaron mis papás a trabajar, no me enseñaron a ser huevón, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. No, hermano, se va a matar. Es una mala manera de pensar. Mira, hermano, Dios, con tal de enseñarnos a nosotros, porque Él no necesita descansar, Él no se cansa, pero con tal de enseñarnos a nosotros, en la creación trabajó 6 días y descansó 1. Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora, así como trabajar excesivamente es pecado, también descansar excesivamente es pecado, ¿verdad? La pereza. Éxodo 29. Mire lo que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así también hay que trabajar. Ahora, cuando digo trabajar, no significa, hermano, que usted tiene que ir obligatoriamente ir a una empresa, a un comercio, a una tienda o a algún lugar a que lo contraten como empleado o poner un negocio. No, también se trabaja en casa, ¿verdad? Hay hermanas que trabajan en casa, ¿verdad? No estamos hablando así que el que trabaja es el que le pagan un salario, no. Sino ocuparnos, hermanos, ocuparnos en ser productivos. No trabajar por pereza o por negligencia es pecado. ¿Por qué? Porque desde la creación somos llamados a ser productivos. En Génesis 3:19 el Señor le dice a Adán que comerás tu pan con el sudor de tu frente. De manera que debemos trabajar e instruir a nuestros hijos a ser productivos. Segunda Tesalonicenses 3:10 y 12 dice la Biblia: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿verdad? Dios no quiere vividores. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y miren, hermanos, hablamos a un principio que el cristianismo se contaminó con la filosofía platónica, y entonces habían cristianos que hacían votos de pobreza y no trabajaban y andaban de casa en casa mendigando. Y era obligatorio por ley que la gente tenía que darle de comer a esa gente que no trabajaba. Por esa mentalidad o esa mala mentalidad que había en esa época. Ay, él es
Él hizo voto de pobreza, él no trabaja, anda de huevón en las calles. Hay que darle de comidas. No, hermano, mire lo que dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mando y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo que trabajen, que se ganen su propio pan, que no anden de ociosos. Porque, hermanos, estar de ociosos sin hacer nada, nosotros somos presa fácil de Satanás. Por eso hay un dicho que dice: mente ociosa, taller de Satanás. Entonces vamos a ver que los pecados sexuales, la glotonería, la borrachera, el afán y la pereza son pecados contra el cuerpo y producto de los deseos de la carne. Los pecados sexuales, la glotonería, la borrachera, el afán, la pereza dañan y enferman al cuerpo, y eso Dios lo aborrece. Sí, eso Dios lo aborrece. Entendamos esto, hermanos. Seamos sabios y prudentes. Instruyámonos en la palabra de Dios para que podamos comprender esto y no caigamos en el error como muchos han caído. Cuando damos rienda suelta a los deseos de la carne, el Espíritu Santo que habita en nosotros es contristado. ¿Qué significa ser contristado? Es caer en un estado de tristeza profunda. ¿Por qué el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo? Porque mire, hermanos, ¿cómo se sentiría usted si alguien llega a tirar basura a su casa o desechos humanos a su casa? ¿Cómo se sentiría usted? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Estamos ensuciando la casa del Espíritu Santo. Estamos dañando el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando eso pasa? Dios tiene que intervenir. Leámoslo ahí en 1 Corintios 3:17, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, cuando la Biblia dice Dios le destruirá a él, no significa, hermano, que lo destruirá en el sentido de que lo va a mandar al infierno, a la condenación eterna. No, está hablando del cuerpo. Amén. No del alma y del espíritu. ¿Estamos ahí, hermanos? Dios debe corregir al cristiano imprudente. Leamos una palabra ahí en Hebreos 2. Hebreos 2, versículos 2 y 3. Leamos ahí una palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Ahora, la palabra dicha por los ángeles fue la advertencia, o las advertencias, mejor dicho, que Dios le dio a su pueblo de Israel. Y lo hemos estudiado, hermanos, los días jueves, que Dios enviaba a sus profetas, enviaba incluso ángeles a advertir al pueblo de Dios en contra de su pecado. Y como ellos no quisieron obedecer, Dios tuvo que castigarlos. ¿Para qué? Para corregir su conducta. Amén. Dios es paciente y misericordioso, hermano, pero llega el tiempo que la paciencia de Dios se colma. Israel sufrió el castigo por su desobediencia, pero no fue rechazado por Dios. Y Pablo lo confirma en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
¿Ha desechado Dios al pueblo? No, no lo ha desechado, pero sí lo ha tenido que corregir, lo ha tenido que castigar por no respetar y obedecer la palabra de Dios. De manera que cuando dice ¿cómo escaparemos si escapamos una salvación tan grande?, se refiere cómo vamos a escaparle la disciplina de Dios si descuidamos esta salvación. Y eso Hebreos 12 lo explica más ampliamente. Amén. Dios va a tener que intervenir. En 1 Corintios capítulo 5 se presenta a un cristiano que estaba cayendo en el pecado de adulterio, acostándose con su madrastra, la esposa de su papá. Y el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia y dice: miren, muchachos, ¿por qué ustedes no ponen cartas en el asunto, en esa situación? Esas cosas no se ven ni siquiera entre los impíos. Y en 1 Corintios 5:5 el apóstol Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué dice?, sea salvo en el día del Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, no cuidamos el templo y morada del Espíritu Santo, entonces Dios se saca el cincho, hermano, y nos cruza un par de cuerazos en la espalda bien puestos. ¿A fin de qué? A fin de que seamos salvos. De manera que mucha desgracia que vivimos, a pesar de que somos cristianos, es porque ignoramos o menospreciamos la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí están malos del estómago, ahí están malos del páncreas, ahí están malos del hígado, de la vesícula, de los riñones, etcétera, etcétera. Ay, oren por mí que ya no aguanto. Como me dijo una vez un fulano: ay, ese pastor no tiene poder porque oró por mí, no me sané. Hermano, mire, hacen sus barbaridades por allá y quieren que Dios se los resuelva. Eso no es así, hermano. Mucha gente que está enferma por su necedad. Está enferma porque no se cuidan. Y en cierta ocasión fui a orar por una persona que estaba enferma, estaba en cama. Y yo iba a orar y orando me dice el Señor: preguntarle para qué quiere ser sano. Preguntarle para qué quiere ser sano. Y yo en ese momento no lo entendí por qué el Señor me decía eso. Pero después lo entendí, hermano, porque hay gente que por no cuidarse está enferma y quieren que Dios los sane. ¿Y para qué quieren ser sanos? Para volver a caer en lo mismo. Para otra vez andarse descuidando. Señor, sáname de mis riñones. Señor, sáname de mis riñones. Y supongamos que el Señor en su misericordia lo sane. Ya sano, otra vez ya no toma agua pura, sino que pura gaseosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se vuelve a enfermar, ¿verdad? Entonces, por el Señor, ¿para qué quieren que lo sane? Si no entienden, si no hacen caso. Y ahí andan enojados con Dios. Ahí andan bravos con Dios. Ay, Dios no me quiere sanar. Pues sí. Pues sí. El adúltero cae en enfermedades venéreas. Y ahí quiere que Dios lo sane. Ay, Señor, si me sanas te prometo esto y esto. Mentiroso, no va a cumplir. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser sabios y prudentes y prestar atención a la palabra de Dios. Instrúyase en la palabra de Dios. Yo cuántas veces, hermano, desde este púlpito les he dicho, y se lo vuelvo a decir en esta mañana:
Usted tiene razón en cuestionarme a mí cuando yo les predico. Si ustedes cuestionan mi prédica, ustedes están en su derecho. Pero ¿sabe lo que tienen que hacer? Es corroborar lo que yo predico con la palabra de Dios. Y si usted encuentra que lo que yo predico está con la palabra de Dios, entonces sujétese y obedezca. Yo no le voy a decir, si usted no me hace caso, a usted le va a venir una maldición. No, hermano, yo no soy nadie para decir eso. Pero sí le digo, hermano, sean como la gente de Berea, que cuando Pablo le fue a predicar la palabra de Dios, agarraron su Biblia y empezaron a verificar si lo que les estaba predicando Pablo estaba en la palabra de Dios. Y cuando los de Berea vieron que lo que Pablo les predicaba era la palabra de Dios, entonces obedecieron. Porque mire, hermano, a veces o nos imaginamos cosas o nos enseñaron mal, ¿verdad? De cosas que no están en la Biblia. Y una de las cosas que más descuidamos los cristianos es nuestro cuerpo. Ahora, yo no le digo con eso que ahora en adelante se obsesione, ¿verdad? Se obsesione y que solo dietas y que solo gimnasio y que solo spa y que solo vacaciones. No. Todo tiene que tener un equilibrio. Espíritu, alma y cuerpo. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo para el cuerpo, hay tiempo para el alma y el tiempo para el espíritu. Amén. Pero debemos de ser muy prudentes, muy sabios. Hermano, si alguien aquí le anda pelando los dientes al diablo y está a punto de caer en pecados sexuales, tenga cuidado. El Señor en esta mañana le está advirtiendo, porque le va a caer un leñazo, hermano. Un leñazo bien puesto, hermano, que mire, yo no se lo deseo a nadie, pero arrastrado va a venir aquí. Sea obediente, sea sabio, no le dé rienda suelta al pecado. Ay, somos jóvenes, hay que disfrutar la vida, dice. Eclesiastés 12, ¿se recuerda? 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Mire, hermano, yo le voy a hacer yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios le está hablando a alguien esta mañana. Alguien le está pelando los dientes al diablo. Y el Señor en esta mañana le está diciendo: tened cuidado, hagan las cosas bien. Porque dice, versículo 17: si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. De manera, iglesia, que contrario a lo que muchas religiones enseñan, nuestro cuerpo no es malo. Nuestro cuerpo no es ninguna cárcel donde está aprisionado el espíritu. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y debemos de cuidarlo. Un día este cuerpo, no otro, un día este cuerpo va a resucitar glorificado. Y si estamos vivos para la venida del Señor, va a ser transformado, pero va a ser este cuerpo. No diga usted, me van a dar otro cuerpo. No, no es otro cuerpo, es este cuerpo. Va a ser glorificado. Un cuerpo donde no habrá enfermedad, ya la muerte no tiene poder, ya el cansancio, los achaques ya no existen. Conociendo entonces esto, hermanos, debemos respeto al Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos ser prudentes y sabios en cómo conducirnos para no prestar nuestro cuerpo al pecado.
porque hemos sido santificados. Valemos el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso no hay que despreciarlo. Porque el mismo Hebreo dice, si nosotros despreciamos ese sacrificio, lo siento, ya no hay más sacrificio. Ya no hay otro. Sino una horrenda expectación de juicio. Sea prudente, hermano, cuide su cuerpo. Hágame favor, hermano, báñese. Digan amén los que se bañaron. ¿Verdad? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahí está. Fueron como unos 5 o 6 amenes nomás. Es que no estoy diciendo yo cosas que no son, hermano. Todavía aguanta. Dice. No, hermano, mire, esto es serio. Esto es serio porque miren, la suciedad es figura del pecado. Esto es serio. Mantenga limpio su cuerpo, así como tiene limpia su alma y su espíritu. Mantenga limpia su casa. La suciedad es figura del pecado. Volvamos nuevamente al Antiguo Testamento. En las leyes de Dios, Dios exige limpieza a su pueblo. Exige limpieza. Tanto así, hermanos, que el Señor le dice a los israelitas, cuando estaban en el desierto, cuando ustedes tengan que hacer sus necesidades, dice el Señor, váyanse fuera del campamento y se llevan una su vara, abren un hoyo, hacen su necesidad y lo tapan. No dentro del campamento, porque el campamento es santo, dijo el Señor. Su casa es santa. Su cuerpo es santo. Cuídelo. Es para la gloria de Dios. Si usted va a desgastar su cuerpo, que sea sirviéndole al Señor. No en los placeres del mundo, no en cosas vanas de este mundo. Si usted se va a enfermar, que sea por servir al Señor, no por cosas que no valen la pena, hermanos. ¿Por qué? Terminamos nuevamente con 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta palabra, hermanos, no es una palabra evangelística, no es una palabra de revelación de misterios, sino que es una palabra de enseñanza para que comprendamos que así como nosotros nos preocupamos de nuestro espíritu, nos preocupamos de nuestra alma, también tenemos que preocuparnos de nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Es templo y morada del Espíritu Santo. De manera que vamos a tener un momento de reflexión. ¿Cómo ha cuidado usted su cuerpo? ¿Para qué ha usado su cuerpo? ¿A qué le da más importancia en su cuerpo? Y si usted encuentra que ha fallado a lo que enseña la palabra de Dios, hagamos reflexión y pidámosle perdón a Dios, pero también pidámosle sabiduría, entendimiento, hermano, para ser obediente a la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie, amada iglesia, esta mañana.